Bueno, mis queridos amigos, tal como les expliqué en el video anterior, la única forma, y aunque esto parezca medio extraño entender, para obtener el conocimiento preciso de cómo nuestra mente se puede comunicar a través del código y del sello que tiene nuestra huella digital, que es la portadora que nos comunica, es imprescindible conocer cómo funcionan las comunicaciones en la tecnología. Y para ello tenemos que iniciarlo primero con la frecuencia, vibración y energía, porque no existe absolutamente nada que se pueda lograr desde el punto de vista de las telecomunicaciones si no está presente la frecuencia, la energía y la vibración. Por lo tanto, vamos a iniciar con lo primero, para que entendamos bien el concepto y después asociarlo a nuestra mente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que analizar es la frecuencia. ¿Qué se entiende por frecuencia? ¿Qué se entiende por frecuencia? Y lo que se entiende por frecuencia, su nombre lo indica. Frecuencia viene de frecuente, que ocurre siempre, repetitivo, permanente, constante. Y esa frecuencia se genera a través de un círculo. Ya lo vamos a entender esto, a través de un círculo. Que ese círculo va a tener un radio universal. Ese radio, cuando usted, por ejemplo, pone un radio con un número, no resulta. Tiene que poner un radio con una unidad, no con número, una unidad. Cualquier unidad, puede ser una unidad pequeña, grande, mediana, infinita, da lo mismo, una unidad. Y si ese radio con esa unidad hace el círculo, esto es lo que al girar genera la frecuencia. Entonces usted va girando ese círculo, lo va girando y va creando lo que se llama una sinusoide, que en la medida que transcurre el espacio, esto se va atenuando, va disminuyendo. Por lo tanto, aquí está presente la frecuencia, está presente la longitud de onda y está presente la amplitud. Por lo tanto, eso siempre, independientemente del medio que usted utilice, va a tener una caída, va a tener una pendiente. Y esa pendiente recibe el nombre de atenuación. Y atenuación viene de atenuar, viene de disminuir, viene de perder. De tal manera que siempre, cuando usted tiene aquí una potencia inicial que entra, va a tener al final una potencia que sale del medio de transmisión. Esto va a ser un medio de transmisión. Y este medio de transmisión va a estar ligado a los cables. Y lo mismo ocurre con nuestra mente. Nosotros en este instante estamos utilizando el aire, la fibra óptica, el cable multipar, el cable UTP, estamos utilizando todos los medios. Pero esto es un denominador común para todos los medios. De tal manera que para entender cómo funciona la comunicación mental, tenemos que inexorablemente entender cómo funciona la comunicación desde el punto de vista tecnológico. Entendiendo esto, entonces, cuando nosotros utilizamos el medio de transmisión, esto ya lo puedo borrar, usted después lo puede copiar, no se ve muy claro en la pizarra, pero lo vamos a tratar de hacer mejor. Entonces usted va a ver qué es lo que la frecuencia tiene que transmitir, que es la información. Pero cómo se desplaza esa frecuencia a través del medio de transmisión. Eso se desplaza a través del medio de transmisión
con 4 parámetros que reciben el nombre de parámetros primarios. Y esos parámetros primarios son 4. Y que esos 4 parámetros primarios no fueron desarrollados de una sola vez, sino que fueron desarrollados en forma paulatina, uno primero, después otro, y finalmente vino todo un conjunto de esos 4 parámetros primarios, porque estos 4 parámetros primarios tienen que ver, y esto es fundamental entender, con las 3 leyes básicas, elementales, que han existido siempre en la naturaleza, mucho antes que el hombre estuviese en la Tierra, que es el campo eléctrico, el campo magnético y el campo gravitacional, que es el que estudia la materia. Por lo tanto, estos parámetros primarios están ligados precisamente a la frecuencia. Y los parámetros primarios, como son 4, lo primero que tenemos, vamos a estudiar el cable UTP, es la resistencia. Esto se define como R y su unidad es el OHM, en honor al inventor, que fue Ohm. Una vez que la señal viaja por acá en esa dirección, genera un campo electromagnético que se define como inductancia. Vamos a poner la inductancia del hilo A. Y aquí vamos a tener la potencia que entra, y aquí final vamos a poner la potencia que sale. Por lo tanto, esto llega a su final, se devuelve a través de otro conductor, porque por algo se llama par, que viene en esa otra dirección. Y esto es lo interesante, esto es lo relevante, porque esto no funcionaría de ninguna manera si no existen 2 componentes que se requiere una de la otra, pero las 2 son antagónicas. Mientras una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Y esto tiene que ser así para mantener precisamente el equilibrio simétrico. Y ese equilibrio simétrico está cuando esta resistencia del hilo A, esta resistencia del hilo B, esta inductancia del hilo B, del hilo A y del hilo B, están en simetría, están en armonía, están en equilibrio. Y cuando usted tiene esos 2 parámetros que están en serie, existen otros 2 parámetros que están en paralelo. Uno se llama la capacitancia, que es del hilo AB, y la otra se llama la perditancia. La perditancia. Y esta perditancia, estos 2 parámetros también son sumatorios, pero son contrarios a los 2 primeros. Y esta es la base fundamental para mantener el equilibrio simétrico de la línea. Cuando la línea está en equilibrio simétrico, no existe ruido. Pero cualquiera de estos 4 parámetros que existen acá se desalinean o se alteran y pierden su equilibrio simétrico, se produce ruido. Y ese ruido que se produce dentro de esta línea no permite que la transmisión sea lo máximo. De tal manera que dentro de nuestra mente también existen estos ruidos que los vamos a ir asociando, porque no es diferente, no hay diferencia entre lo que es la tecnología y lo que nosotros hemos ido adquiriendo a través del tiempo con estos conocimientos. Ustedes ya ven que los conocimientos ya vamos en la física cuántica, en la mecánica cuántica, en la inteligencia artificial, pero eso no ha sido producto de inmediato, sino que hemos tenido que conocer las leyes que se rigen desde el inicio del universo, mucho antes que el hombre existiera en la Tierra. Y eso lo vamos a ir avanzando en los siguientes videos para que ustedes no se aburran y sigamos paso a paso. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.